Romanos capítulo 6, versículo 1. Lo tenemos todo, hermanos. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oramos, hermanos, vamos a orar todos juntos, vamos a pedirle al Señor que nos ministre, que sea el que nos hable. Estamos todos aquí reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Rogamos a ti, Padre, pedimos a ti que tu Espíritu Santo nos ministre. Señor, que sea tu palabra la que nos alumbre, Señor, que sea alumbrando nuestros entendimientos para que podamos comprender todo lo que tú nos hablas, Señor. Rogamos a ti, Señor, yo te ruego que conforme a la gracia, Señor, y conforme al don dado, tú nos ministres, Señor, que seas tú hablando nuestras vidas. Habla mi vida primeramente y también la de mis hermanos, Señor, porque solamente cuando tú hablas, Señor, puedes producir en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias porque tú nos alumbras, Señor, para que nosotros no podamos errar, Señor, en este camino, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, para que nosotros, Señor, podamos tener esa dirección perfecta, la cual solamente da tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos encomendamos a tu gracia, Señor, para que seas tú el que nos hable en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque estamos creyendo y no estamos dudando de que tú nos hablarás en esta tarde, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Puede tomar su asiento, hermano. Hermanos amados, así y en esta tarde nosotros vamos a estar viendo esta enseñanza. Que esta enseñanza nos muestra a nosotros claramente cómo nosotros somos libertados del poder del pecado. Esto es algo, hermanos amados, de que todo creyente, todo cristiano debe de comprender claramente la manera en la cual él se liberta de la culpabilidad, del poder del pecado. Amén. Podemos ver, hermanos amados, ¿no? Hoy cuando yo meditaba en estas cosas, no podía ver el amor de Dios a través de la enseñanza. Vemos cómo Dios, hermanos amados, cómo Dios no se tomó su tiempo a través de la palabra para dejarlo aquí, todo detallado, paso por paso. Como deja bien claro que la justificación se recibe por la fe. Y luego de dejarlo claro, no llama, hermanos amados, a Abraham, a David, llámate a unos testigos para testificar. No, y yo meditaba, no, ¿qué necesidad tiene Dios? ¿Qué necesidad tiene Dios de explicar? No, y de explicarlo de diferentes maneras. Si Dios, hermanos amados, Dios es Dios y Él es soberano y Él hace como Él quiere. Si Él dice que es por la fe, es por la fe. Hermanos amados, y si nosotros vemos y meditamos, nosotros en el principio hemos visto lo que es el hombre delante de Dios y esa terrible condición. Y ahí nosotros, hermanos amados, encontramos el por qué Dios tiene que explicar, Dios tiene que hablar de muchas maneras para que el hombre entienda. Por causa de la dificultad del hombre de creer. Por eso que si nosotros vemos en Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso nosotros vemos, hermanos amados, el por qué es que Dios tiene que explicar, porque Él tiene que hablar de muchas maneras, a causa, hermanos amados, del razonamiento del hombre. A causa del pensamiento del hombre, a causa de que el hombre pone primeramente el pensamiento de él antes que el de Dios. Porque el razonamiento lo llevó al hombre a alejarse de Dios. El razonamiento es totalmente contrario a la fe. Y todas estas cosas que estamos hablando, que Dios nos está enseñando a través de la palabra, se reciben por la fe. Pero está la naturaleza del hombre, está la naturaleza caída. Y esa naturaleza caída tiende, hermanos amados, a razonar. Tiende, hermanos amados, a razonar y a poner su pensamiento antes que de Dios. Por eso, hermanos amados, por eso la dificultad del hombre de creer. No solamente de creer,
sino, hermanos amados, de sostener lo que Dios habla a través de la palabra. Por eso, hermanos amados, de que esto es algo que todo cristiano tiene que cuidarse de estas cosas, del razonamiento humano, del pensamiento humano, porque esas cosas lo llevan a alejarse de lo que Dios dice en su palabra. ¿Amén? Amén. Porque esto, hermanos amados, se recibe por la fe. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Esto es algo que todos debemos de meditarlo y debemos de tenerlo siempre presente. Porque la naturaleza caída, la naturaleza que vino en Adán, siempre tiende a estas cosas. Por eso que nosotros cuando vimos el retrato del hombre, era una necesidad que todos se encuentren ahí. Porque si todos se encuentran ahí, van a combatir contra todas esas cosas. Van a combatir para nunca más ser lo que explicamos en el retrato del hombre. Así que, hermanos amados, es algo que todos debemos de estar atentos a estas cosas. Porque siempre tiende a eso, tiende a razonar la palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, vamos a esto, lo que nosotros hemos leído. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el versículo 2 dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acá, hermanos amados, comienza esto con una pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y rápidamente hay una respuesta, ¿no? Dice, en ninguna manera. Vemos, hermanos amados, lo que hablábamos en el principio. Cómo nosotros miramos que se debe de hacer una pregunta para también responderse ellos mismos la misma pregunta. Esto es a causa, hermanos amados, a causa del pensamiento, a causa del razonamiento humano, que siempre está razonando, están pensando, ¿no?, humanamente la palabra de Dios. Por eso que acá, hermanos amados, va a dejar claro la palabra de Dios. Va a dejar claro que nosotros hemos sido constituidos justos delante de Dios. Que nosotros ahora no somos más pecadores, que somos justos delante de Dios. A causa de que hemos creído. La fe nos llevó a nosotros a cambiar de posición delante de Dios, de pecadores a justos. Por eso que ahora el amor de Dios pasa a explicar, ya que nos ha explicado que nosotros hemos sido constituidos justos, que solamente por creer, que no fue por las obras, sino por la fe. Ahora nuevamente nos va a explicar y nos va a enseñar la manera que nosotros nos libertamos del poder del pecado. Y nos va a dejar claramente otra vez entendido de que nosotros, hermanos amados, no somos más pecadores delante de Dios. Acá el apóstol Pablo tiene que explicar, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Él tiene que responder estas preguntas, hermanos amados, a causa de que en el capítulo 5, en el versículo 21, hermanos amados, en el versículo 20 dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos amados, y muchos dicen, hermanos amados, y hoy mismo enseñan de que nosotros decimos que hagamos males para que vengan bienes. Esto mismo el apóstol Pablo lo ha enseñado. Por eso que dice, nosotros seguiremos perseverando en el pecado para que la gracia abunde. Nosotros vamos a seguir haciendo males para darle la posibilidad a Dios de que la gracia de Él se sobreabunde. Dice, en ninguna manera. Eso fue lo que aconteció en la cruz, hermanos amados. Ahí abundó el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios para con el hombre. Ahí en esa cruz fue donde se compraron todas las cosas, hermanos amados, donde se compró nuestra libertad. Por eso que acá, hermanos amados, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Es imposible, hermanos amados, es imposible que aquel que ha creído persevere en el pecado. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, que es imposible, hermanos amados. Aquel que le ha creído a Dios, aquel que le ha creído que ha muerto, que le ha creído Dios que por la fe ha sido justificado, que ya no está más, que ya su representante no es más Adán, que es Cristo. Es imposible que persevere en el pecado para hacer que la gracia abunde. Aquellos que no han creído son aquellos que buscan, hermanos amados, libertinaje.
Son aquellos, hermanos amados, que buscan, hermanos amados, hacer quedar mal a la gracia de Dios. Esos son aquellos que no han creído. Por eso que los que le han creído a Dios en ninguna manera van a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Por eso, hermanos amados, que los que le han creído a Dios van a poder mostrar, van a poder manifestar lo que la gracia de Dios hace en un hombre que cree. La gracia de Dios ya hemos explicado en las enseñanzas anteriores que se ha manifestado para algo, para enseñarnos a vivir. Si la gracia de Dios se ha manifestado, como el pastor leía en el comienzo del culto, ¿para qué la gracia se ha manifestado? Para enseñarnos a vivir. ¿De qué manera? Justa, santa y piadosamente delante de Dios. Entonces, si la gracia nos enseña eso, jamás la gracia nos va a enseñar a perseverar en el pecado. Por eso, hermanos amados, que en ninguna manera, no hay manera ninguna. Por eso que dice en ninguna manera. Es imposible que aquel que le ha creído busque una manera, hermanos amados, de pecar. Solamente buscan manera de pecar aquellos que no han creído a la justicia de Dios. Alabado sea su nombre. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Que el apóstol Pedro dice, esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia. ¿Cuál es la verdadera gracia? La que moldea, la que enseña, la que le enseñó al apóstol a vivir. Esa es la verdadera gracia. No es la que usa la gracia como libertinaje para pecar. Por eso que dice, en ninguna manera. Dice, el versículo 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y acá, hermanos amados, nos muestran la manera. Nos muestran la manera por qué nosotros no podemos perseverar en el pecado. Porque dice que nosotros hemos muerto, hermanos amados. Y dice que lo que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Perseveraremos en el pecado? No, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros, hermanos amados, hemos muerto al pecado. Nosotros hemos muerto. Y si nosotros hemos muerto, ¿cómo vamos a vivir en él? Es imposible, hermanos amados, que uno que ha muerto siga viviendo en el pecado. Es como, hermanos amados, aquella persona que es tal vez un ladrón, que siempre anda no robando. Una persona que roba, una vez que muere, ya deja de robar. Ya deja de robar. ¿Por qué? Porque ha muerto. Y si ha muerto, ha cesado de sus obras, ha dejado de robar. Entonces el pecador, hermanos amados, nosotros hemos muerto en Cristo. Si hemos muerto en Cristo, hermanos amados, hemos muerto a todo lo que éramos. Y si hemos muerto a todo lo que éramos, ¿cómo vamos a todavía vivir en el pecado? Si hemos muerto, hermanos amados. Por eso que la palabra de Dios es clara, hermanos amados, dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí cuando habla de la palabra muerto, dice, porque hemos muerto, no habla ahí de un proceso para morir, no habla de un proceso ahí, hermanos amados. Ahí habla de algo que ocurrió de una vez y para siempre. Por eso que no es un proceso esta muerte al pecado. Delante de Dios no es un proceso, hermanos amados. Es algo, hermanos amados, que ocurrió de una vez y para siempre. Nosotros hemos sido separados de la naturaleza de pecado. Por eso que nuestro representante ya no es más Adán delante de Dios, es Cristo. Hemos sido separados. Cuando hablamos de muerte también hablamos de separación. Y nosotros a través de la muerte hemos sido separados. ¿De qué? De la vieja naturaleza. Hemos sido separados de nuestro viejo representante. Hemos sido totalmente separados. Cuando hablamos de separación, no deja ningún lugar, hermanos amados, a la unión. Habla de separación total y absoluta. Hemos sido separados, hemos sido muertos al pecado. Por eso que no podemos perseverar en él. Porque estamos muertos, hermanos amados. Alabado sea el Señor. Amén.
versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, ¿o no sabéis? Esto, hermanos amados, es algo de que todo creyente, todo aquel que ha creído en Cristo tiene que saber. Dice, ¿o no sabéis? Dice que lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Esto, hermanos amados, esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener siempre claro y siempre presente, hermanos amados, de lo que es el bautismo. Porque dice que nosotros hemos muerto, hermanos amados. Pero ¿de qué manera nosotros hemos muerto? ¿De qué manera es que nosotros hemos muerto? En el bautismo. En el bautismo es donde todo creyente ha muerto. Porque acá la palabra dice, ¿o no sabéis que lo que hemos muerto no podemos vivir aún en él? Entonces nos preguntamos, ¿de qué manera hemos muerto para no vivir aún en el pecado? Y la palabra de Dios nos enseña y dice, ¿o no sabéis que lo que hemos muerto en el bautismo hemos sido muertos con Cristo? Entonces, ¿dónde es que nosotros hemos sido, dónde nosotros hemos muerto? En el bautismo. Por eso, hermanos amados, que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos muestra que nosotros en el bautismo hemos sido muertos ahí. Ahí donde la vieja naturaleza ha quedado ahí inmóvil, hermanos amados. Y eso ha acontecido en el bautismo. Por eso que el bautismo, hermanos amados, va mucho más allá que una ordenanza. En muchas congregaciones se enseña que el bautismo debe de hacerse porque es una ordenanza de Dios. Y sí que es una ordenanza de Dios, pero va mucho más allá que una ordenanza. Es una necesidad. Por eso que le dijo a Nicodemo el Señor, que es necesario nacer del agua y del Espíritu, es necesario morir y nacer de nuevo. Va mucho más allá que una ordenanza, es una necesidad. Es una necesidad de todo creyente, hermanos amados. Morir y nacer de nuevo. Es una necesidad. Hermanos amados, el bautismo representa la muerte y el nuevo nacimiento. Eso es lo que representa, hermanos amados, el bautismo. Por eso que es una necesidad. Porque es una necesidad para que nosotros, todo aquel que cree en el bautismo y se bautiza, muere y nace de nuevo para una nueva vida. Por eso que aquel que no se bautiza, que aquel que no cree en el bautismo, hermanos amados, no puede vivir la nueva vida. Por eso que más allá de una ordenanza es una necesidad. No puede morir, hermanos amados, a la naturaleza de pecado. El bautismo, hermanos amados, más allá de representar, hermanos amados, una muerte y un nuevo nacimiento, también representa un rechazo, hermanos amados, a la naturaleza de pecado. El bautismo también representa un rechazo a la naturaleza de pecado. Por eso que para bautizarse todo aquel tiene que tener, todo creyente debe tener el conocimiento de lo que es el bautismo, para desearlo, para desear morir y nacer de nuevo, para rechazar por voluntad propia, hermanos amados, la naturaleza de pecado, para rechazarla, para no quererla, para no desearla. Porque en el bautismo se termina, hermanos amados, se termina por la fe con el hombre viejo. Amén. Por eso, hermanos amados, de que esta es nuestra libertad. Esta es nuestra libertad del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder contra aquel que ha muerto y ha nacido de nuevo. El pecado tiene poder sobre el hombre viejo, sobre el hombre caído, sobre el hombre que pecó en el principio, hermanos amados. Contra ese el pecado tiene poder. Pero ya no tiene ningún poder con aquel que ha muerto y ha nacido de nuevo. Nosotros que hemos sido todos bautizados, hermanos amados, en Cristo. Nosotros que somos la nueva creación. El pecado no tiene ningún poder. Por eso que esta es nuestra libertad. Esta es la libertad del pecado, del poder del pecado. ¿Qué? Nuestra muerte y nuevo nacimiento. Es creer en lo que hicimos en el bautismo, hermanos amados. El bautismo es un acto de fe. No
usted se bautiza, no tiene nada que ver quién lo bautice. Tiene que ver lo que usted cree en su corazón, de lo que está haciendo, hermanos amados. Tiene que ver lo que usted le cree a la palabra de Dios, de que Dios es que está diciendo que usted al bautizarse, hermanos amados, usted está muriendo y naciendo de nuevo para Cristo. Esto es lo que todo creyente debe de entender, lo que es el bautismo. ¿Dónde quedan aquellos, hermanos amados? ¿Dónde quedan aquellos que hoy enseñan? Hay un montón de congregaciones que hoy a los hermanos no los bautizan, que los tienen ahí por años, que están esperando primeramente que haya un cambio en ellos. Primeramente esperan que haya un cambio en ellos para luego bautizarlos. Hoy de eso está lleno, hermanos amados, de todo aquello que espere, y a los hermanos lo hacen estar ahí, y lo hacen esperar, y lo hacen esperar, hasta que no haya un cambio en su vida, no lo van a bautizar. Pero hermanos, se van a cansar de esperar, porque si ellos no mueren y nacen de nuevo, están en la carne, están en la naturaleza caída, y nunca van a ser perfeccionados, nunca van a cambiar, hermanos amados, porque están en la carne, están en la vieja naturaleza. Nunca van a cambiar. Por eso la necesidad, hermanos amados, de todo aquel que llega al Evangelio, que cree en Jesucristo, lo recibe como Señor y Salvador, que luego se les enseñe lo que es el bautismo, y si cree, llevarlo rápidamente al agua del bautismo para que él muera y nazca de nuevo para el Señor. Alabado sea su nombre. Es una necesidad más allá de una ordenanza. Muchos también enseñan que le dicen, hermano, hay que bautizarse. Dios dice que hay que bautizarse y los meten al agua. Y los hermanos no entienden lo que han hecho. No tienen ni idea de que han muerto. Ellos siguen viviendo su vida como si nunca hubiese pasado nada. Y ahí están por años y por años. Hay hermanos que uno los encuentra y están ahí apartados 20 años de que se han bautizado, 15 años y siguen siendo la misma persona de siempre o peor. Por eso, hermanos amados, por eso la necesidad de la enseñanza, hermanos amados, esa enseñanza que forma, esa enseñanza que viene de parte de Dios, que alumbra y hace entender que es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, hermanos amados, que es una vida nueva, el Evangelio como forma de vida dada a los hombres. Alabado sea su nombre. Por eso, hermanos amados, que esta es la libertad del poder del pecado, la muerte en el agua del bautismo, hermanos amados, ahí se acaba. Dios acabó con la raza adánica. Dios no la arregló, hermanos amados, no la remendó como muchos enseñan la sanidad interior, que no quieren remendar al hombre viejo, lo quieren arreglar. Por eso que cuando llegamos a Cristo, hermanos amados, debemos de entender, debemos de comprender, hermanos amados, a través de la palabra de Dios, a través de la buena enseñanza, de que Dios no necesita nada de nosotros, que lo único que quiere Dios de nosotros es que moramos y que nazcamos de nuevo para Él. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Esta es la verdad del Evangelio, hermanos amados. Y no porque lo diga yo, porque lo digamos nosotros, porque Dios lo dice en su palabra. Bendito sea el Señor. La muerte y el nuevo nacimiento. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado si hemos muerto? Ya no tenemos una naturaleza de pecado. Tenemos una naturaleza divina, hermanos amados. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros hemos visto acá, hermanos amados, de que hemos sido sepultados. El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces miremos esto, hermanos amados. Miremos y comprendamos estas cosas. Dice, hermanos amados, de que nosotros no podemos perseverar en el pecado. Dice, porque hemos muerto. Dice, porque hemos muerto. ¿Y dónde hemos muerto? En el bautismo. En el bautismo nosotros hemos muerto, hermanos amados. Pero dice que no solamente hemos muerto, sino que hemos nacido para una nueva vida. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender.
de que no quedó solamente todo en la muerte. No solamente que hemos muerto, sino que Dios nos dio una nueva vida. Por eso que lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, aquí dice todas son hechas nuevas. Hermanos amados, ve que acá, hermanos amados, muestra claramente en este pasaje de que todo ha sido hecho nuevo, de que las cosas viejas dice que todas pasaron, que todo se acabó, todo lo viejo pasó, se acabó. Por eso que es un gran error, hermanos amados, traer cosas de nuestra vida vieja al Evangelio, o querer sostener, o querer retener cosas, hermanos amados, que pertenecen a nuestra vieja vida. Dios la ha hecho toda nueva en Cristo. Por eso que nos mató, pero no solamente nos mató, sino que nos dio una vida totalmente nueva. Y esta palabra nueva tiene que ver con algo nuevo, totalmente nuevo. Algo que nunca se ha visto, una nueva vida, hermanos amados. No es una vida mejorada, no es una vida arreglada. Es una vida totalmente nueva. Es una vida que proviene del cielo, hermanos amados. Es la misma vida de Cristo en nosotros. Esa es la vida que nosotros hemos recibido. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos amados, que miremos estas cosas. Miremos la palabra de Dios. Miremos a la luz de la palabra. No lo podemos mirar nunca a la luz de nuestro pensamiento. No lo podemos mirar nunca a la luz de nuestro razonamiento como hombre. La razón es contraria a la fe. Si usted se pone a pensar, si usted se pone a meditar, si usted se pone a sacar cuentas, hermanos amados, naturalmente no le va a dar. Porque esto se recibe por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Usted se ha bautizado, hermanos amados. Usted ha salido del agua del bautismo. Usted se miró en un espejo y es la misma persona. Si usted era color cafecito, sigue siendo cafecito. Si era blanco, sigue siendo blanco. Sea como usted sea, hermanos amados. Luego del bautismo usted se sigue viendo como usted era. Pero no importa lo que usted vea, importa lo que Dios dice de nosotros. Importa lo que Dios dice en su palabra que ha hecho, hermanos amados. No importa el agua que usted ha usado, si usó mucha agua, si usaron poca agua. Lo que importa es lo que usted le ha creído a Dios. Eso es lo que importa, hermanos amados. A muchos los llevan a bautizarse a Israel, a Jerusalén, allá en el Jordán. ¿Cuántos lugares usan para bautizar? Lo que importa es la fe, hermanos amados. Lo que importa es lo que crea. Bendito sea su nombre. Entonces seguimos, hermanos amados. Miremos estas cosas. Dice que nosotros no podemos perseverar. Dice, perseveraremos el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Entonces nos enseña cómo libertarnos del poder del pecado. Nos alimentamos del poder del pecado porque hemos muerto. Dice la palabra que no podemos seguir en el pecado porque hemos muerto. ¿Y cómo hemos muerto en el bautismo? Y no solamente que hemos muerto, sino que hemos nacido de nuevo. Entonces ya no somos más el pecador. Ya no somos más, hermanos amados, lo que éramos. Ahora somos, hermanos amados, el hombre nuevo. Nosotros dice que hemos nacido de nuevo. Ahora, la pregunta es, si hemos nacido de nuevo, ¿quiénes somos? Porque dice que hemos muerto a lo que éramos. Si hemos muerto a lo que nosotros éramos, y Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Si Dios nos ha hecho nacer de nuevo a través del bautismo, por la fe en el bautismo, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros ahora? ¿Quiénes somos ahora nosotros delante de Dios? Porque Dios nos hizo nacer de nuevo. Si nos hizo nacer de nuevo, quiere decir que tenemos otra posición, somos otra persona. Ya no somos el pecador que éramos, ya no somos el mentiroso que éramos, ya no somos tal vez, no sé, el ladrón que éramos, ya no somos ese. Pero si ya no somos ese, ¿quiénes somos ahora? Porque muchos se han bautizado, hermanos amados, muchos hermanos se han bautizado, pero siguen diciendo que son pecadores. Pecadores. Dice que siguen siendo pecadores, que no pueden ser justos, que no pueden ser santos, que santo solamente Dios. Yo, hermanos amados, he leído, le contaba al pastor, he estado
mirando en internet muchos comentarios en cuanto a estas enseñanzas. Muchos comentarios, muchas enseñanzas. Así de la misma manera que la estamos dando en este lugar, así. Enseñanza de esta clase, hermanos amados, de la justificación. Y empiezan enseñando, hermanos amados. Mismo este versículo que estamos leyendo. Y rápidamente dice, no, hermano, porque sí vamos a seguir pecando. Nosotros somos pecadores delante de Dios. Entonces enseña que hemos muerto, que hemos nacido de nuevo, pero seguimos siendo pecadores. Entonces Dios nos mató, Dios preparó un plan perfecto a través de Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, para que nosotros sigamos siendo la misma persona. Entonces, ¿dónde está el poder de la cruz? ¿Dónde está el plan perfecto de Dios? Si nosotros seguimos siendo entonces las mismas personas que siempre fuimos. Entonces hay un gran error, hermanos amados, en cuanto a la enseñanza. Hay un gran error en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios, porque eso no es lo que la palabra enseña. Acá dice que nosotros no podemos perseverar en el pecado. Dice, en ninguna manera. ¿O no sabéis que lo que hemos sido muertos, que lo que hemos sido bautizados hemos muerto? Bendito sea el Señor. Entonces, ¿quiénes somos ahora? Bendito sea el Señor. Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Que hemos salido del agua, hermanos amados. Al salir del agua somos engendrados por Dios. Eso es lo que somos ahora. Esa es nuestra nueva posición ahora delante de Dios, hermanos amados. Somos engendrados de Él. Bendito sea su nombre. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Entonces hemos visto que nosotros ahora somos aquel que ha sido engendrado de Dios. Primera de Juan 3, 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Se lo leo nuevamente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces miremos, hermanos amados, entonces miremos que nosotros hemos nacido de nuevo. Por eso que Pablo dice que es imposible que nosotros pequemos, es imposible que perseveremos en el pecado, porque nosotros hemos muerto. Pero no solamente hemos muerto, sino que hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, es para nunca más pecar, hermanos amados, porque somos engendrados por Dios. Y aquel que es engendrado por Dios, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde quedan todos aquellos que enseñan que son pecadores? Hay un error. Por eso que los hermanos no pueden vivir una vida que le agrada a Dios. No pueden vivir, hermanos amados, una vida de exaltación, una vida de progreso. Porque un pecador jamás se va a perfeccionar. Dios lo mató, no lo pudo perfeccionar. Dios lo tuvo que matar, hermanos amados, el pecador. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿quiénes somos? Nacidos de Dios, engendrados por Dios, somos el hombre nuevo, hermanos amados. Eso es lo que nosotros somos ahora delante de Dios. Y si somos el hombre nuevo, no podemos pecar, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 24.
dice, en el 23, 4:23 de Efesios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí nos encontramos al hombre nuevo. Ahí encontramos esta nueva creación que fue engendrada por Dios. Esa nueva creación que fue engendrada por Dios. Esa creación que la simiente de Dios permanece en él y dice que no puede pecar. ¿Por qué es que no puede pecar, hermanos amados? Porque ese fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es imposible que peque el hombre nuevo. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos amados, que todo aquel, hermanos amados, que dice o enseña que nosotros somos pecadores, luego de haber creído, luego de habernos bautizado, están haciendo, hermanos amados, vana la cruz de Cristo. La están haciendo vana, hermanos amados. Por eso que hoy parece que es un evangelio sin poder, porque los hermanos siguen siendo lo mismo. Pasan los años, pasan los días, los hermanos no pueden encontrar la salida a sus problemas, el pecado aún los gobierna. Bendito sea su nombre. Hacen vana la cruz de Cristo, la hacen sin poder, la hacen sin resultado. Algo que es vano carece de resultados. Bendito sea el Señor. Seguimos. Hasta acá estamos entendiendo, hermanos. 5. Seguimos por el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ahí cuando dice que fuimos plantados, tiene que ver con algo que fue unido. Nosotros por la fe fuimos unidos a Cristo. En Cristo, cuando Él, hermanos amados, cuando Él murió en esa cruz, cuando Él fue sepultado y fue resucitado, hermanos amados, dice acá, porque si nosotros fuimos plantados juntamente con Él, nosotros en el bautismo, hermanos amados, nosotros nos unimos completamente a Cristo. Cuando nosotros creemos en el bautismo, hermanos amados, estamos creyendo automáticamente que fuimos sepultados juntamente con Cristo. Esto habla de una unión. Si fuimos plantados juntamente, habla de algo que fue unido. Nosotros fuimos unidos a Cristo, hermanos amados, en su semejanza, hermanos amados, de cuando Él murió y fue sepultado y también fue resucitado al tercer día, hermanos amados. Eso nosotros, hermanos amados, aconteció juntamente con nosotros en las aguas del bautismo. Bendito sea su nombre. Por eso que ese bautismo, hermanos amados, rompió con toda relación nuestra con Adán. Rompió toda la relación que nosotros teníamos con Adán. El bautismo totalmente nos separó de Adán, hermanos amados. Cambiamos de cabeza de nuestro representante. Adán nunca más va a ser nuestro representante delante de Dios, sino que va a ser Cristo por siempre. Cristo por siempre, hermanos amados. Por eso que el bautismo la rompió, hermanos amados, toda, hermanos amados, ligadura que nosotros teníamos con Adán. Nosotros ahí hemos muerto totalmente a lo que nosotros hemos sido. Un rechazo, hermanos amados, total a la naturaleza del pecado. Bendito sea el Señor. Amén. El versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Mire, hermanos amados, sabiendo esto, entendiendo esto, conociendo esto, que nosotros fuimos, hermanos amados, crucificados juntamente con Él. Nuestro viejo hombre fue juntamente con Cristo a la cruz. ¿Para qué? Para ser destruido, hermanos amados. Para terminar, hermanos amados, con la raza adánica. Para terminar con la vieja naturaleza. Por eso que en la cruz se terminó, hermanos amados, el viejo hombre para Dios. Ahí se acabó. Cuando nosotros creemos, nos apoderamos de eso, hermanos amados. Dios en Cristo terminó con la raza adánica. Pero nosotros nos apoderamos por la fe, por creer en lo que Cristo hizo. Y
a Cristo, hermanos amados, a nosotros a meternos en Cristo. Por eso, hermanos amados, que bautismo significa eso, poner en. Significa inmersión y también poner en. Y nosotros fuimos puestos en Cristo. Nosotros cuando nos bautizamos y nacemos de nuevo pasamos a pertenecer a Cristo. Pasamos a pertenecer al cuerpo de Cristo, puestos en Él. Alabado sea su nombre. Entonces estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, mucho menos podemos pecar. Los pecadores no componen el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es santo, justo, es perfecto. Alabado sea el Señor, amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea, dice, destruido. Cuando habla de destrucción ahí, habla de algo que fue desactivado, puesto fuera de servicio. Eso es lo que significa destruido. Fue puesto fuera de servicio. El hombre de pecado fue puesto totalmente fuera de servicio para Dios. Es la palabra aboler. Significa eso, ¿no? Desactivar. Algo que fue desactivado para que ya no tenga más poder. Fue desactivado, puesto fuera de servicio. Y dice, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido. A fin, fue con un propósito. Fue con un propósito para el cual fue, hermanos amados, dice destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que nosotros no nos sirvamos más al pecado, hermanos amados. ¿Y por qué? Fue de que este hombre tuvo que ser destruido, que tuvo que ser, hermanos amados, desactivado en la cruz, para que nosotros no nos sirvamos más. Hermanos amados, esto es lo que nosotros debemos de entender, lo que todo creyente debe de entender, de que si ha muerto, ¿cómo puede presentar servicio al pecado? Si ha muerto. Es como cuando una persona, hermanos, toma a una persona para trabajar en su casa para que le sirva. Lo que se llama tal vez ama de casa. Usted la contrata y la lleva a su casa para que le sirva. Ella le sirve a usted. Usted es el amo de ella. Pero cuando esta persona muere, ya no viene más, ya no le puede servir más. Ni tampoco usted es su amo, porque ella ya desapareció. Ya ella no le puede prestar más servicio a usted. Ni tampoco usted le puede dar órdenes, porque ella murió. Así también nosotros en Cristo morimos juntamente con Él, para que el hombre de pecado sea destruido. Y si nosotros, hermanos amados, el hombre de pecado fue destruido, no puede presentarle más servicio al pecado. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, hermanos amados, de que hemos muerto al pecado, no le podemos presentar nunca más servicio al pecado, porque creemos que hemos muerto. Ya no es más nuestro amo. Bendito sea el Señor. Amén. El versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha sido, hermanos amados, aquel que ya ha muerto, aquel que ha muerto, que ha creído, ha sido justificado. Justificado del pecado, declarado libre de toda culpa y cargo. El pecado, hermanos amados, la paga del pecado de la muerte fue totalmente saldada. Por eso que dice, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto, libre de toda culpa y cargo delante de Dios. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo de que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Bendito sea el Señor. Vemos, hermanos amados, de que hemos muerto, que Dios dice que nosotros hemos muerto con Cristo. Por eso que esto es lo que nosotros debemos de creer, esto es lo que el creyente debe de sostener, lo que Dios dice de nosotros. Nosotros debemos de comprender estas cosas, la manera de que nosotros nos libertamos del poder del pecado. El pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. La muerte dice que ya no se enseñorea más de nosotros. La
hermanos amados, la justicia lo destronó para que hoy reine la gracia de Dios. Hoy la gracia es la que reina por la justicia, así como la muerte reinaba por el pecado. Ahora, hermanos amados, miremos esto. Hasta acá nosotros hemos visto lo que Dios ha hecho y la manera que nosotros nos libertamos del poder del pecado por creer lo que Dios dice. Hemos visto cómo nosotros nos separamos, cómo el hombre de pecado ha sido destruido en esa cruz, cómo nosotros por la fe nos pegamos juntamente con Cristo para abandonar, para rechazar totalmente lo de la vieja naturaleza. Hemos visto que no podemos perseverar en el pecado porque hemos muerto. Ya nosotros hemos muerto y ya no lo podemos servir más, porque simplemente hemos muerto. Ahora, ¿quiénes somos? El hombre nuevo creado en justicia y santidad de la verdad. Somos ese hombre. Y dice que ese hombre no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces no puede pecar. Es imposible que aquel que nace de nuevo y le cree a Dios, que diga que es un pecador. Si dice que es un pecador, está negando lo que Cristo hizo en la cruz. O está diciendo de que aquel que nace de Dios peca. Y aquel que nace de Dios es imposible, dice la palabra, que peque. Entonces esto es lo que se debe de creer y de afirmar y de sostener. Lo que Dios dice que ha hecho. Ahora, hermanos amados, el versículo 11 en adelante, ahí nosotros, hermanos amados, como hasta aquí nosotros hemos visto lo que Dios ha hecho, ahora nosotros vamos a ver nuestra parte, lo que nosotros debemos de hacer. Porque esta es nuestra parte práctica. Una cosa es lo que Dios ha hecho, otra cosa es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora acá vamos a ver rápidamente, hermanos amados, nuestra parte práctica, la manera en que nosotros tenemos que sostener lo que Dios dice que ha hecho y lo que nosotros decimos que hemos creído. Porque nosotros lo hemos creído a esto, hermanos amados. ¿Cuántos lo han creído? Nosotros lo hemos creído. Así como muchos lo creerán. Alabado sea su nombre, porque esto es, hermanos amados, para aquellos que desean agradar a Dios, no para aquellos que quieren perseverar en el pecado. Por eso que hemos dicho que los que perseveran en el pecado son aquellos, hermanos amados, que no creen. Entonces, ahora nosotros vamos a ver en este versículo 11, vamos a ver esto, hermanos amados, nuestra parte, lo que nosotros debemos de hacer. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios. Así también dice vosotros. ¿Ve? Ahora no habla a nosotros. Antes nos explicó todo lo que Dios hizo a través de Cristo y nuestra posición no real delante de Dios. Ahora nos dice, así también vosotros. Ahora nos habla a nosotros. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esto, hermanos amados, tiene que ver con un ejercicio de la fe. Tiene que ver con un ejercicio de lo que se ha creído. Obedecer a la fe. Vemos que la palabra dice que obedezcamos a la fe. ¿Nunca se preguntó usted por qué debe de obedecerla? Y vemos el resultado. Vamos a ver a dónde nos lleva la obediencia a la fe. Entonces dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Acá, hermanos amados, acá nosotros encontramos esta palabra, hermanos amados, considerar. Esto, hermanos amados, esa palabra considerar es una palabra que está en un tiempo presente continuo. Es algo continuamente que el creyente debe de hacerlo diariamente. Cuando hablamos de diariamente, hablamos minuto tras minuto, hora tras hora. El creyente debe de considerar algo. Que está muerto al pecado, pero vivo para Dios. Esto ya no tiene que ver con lo que Dios hizo, sino con lo que nosotros hemos creído de lo que Dios ha hecho. Consideraos muertos al pecado, dice, pero vivos para Dios. Esa palabra considerar tiene que ver con tomar en cuenta algo. Hay algo que el creyente debe de tomar en cuenta siempre. Y es en algo que debe de pensar. Cuando hablamos de pensar, es algo que siempre debe de meditarlo. Tomarlo en cuenta y pensar. Es algo que siempre tiene que estar primeramente en nuestra vida. Esto que nosotros tomamos en cuenta de que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Amén. Por eso, hermanos amados, porque Cristo nos ha libertado. Nosotros hemos visto de que Cristo nos ha libertado del poder del pecado a través de su muerte y resurrección. Ha hecho que nosotros nos peguemos
a Él. Ahora, Cristo nos ha libertado. Vemos que Él nos libertó a través de su muerte. Nosotros al creer nos libertó. Pero nosotros vemos, hermanos amados, esto, que ahora nosotros debemos de considerar algo, que estamos muertos también. Por eso que decimos que es un ejercicio de la fe, el creer y sostener de que verdaderamente estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque el creyente, aunque esté en la iglesia, aunque haya creído en Cristo, puede, hermanos amados, pasar el resto de su vida siendo esclavo del pecado. ¿Y por qué? Es que aquel cristiano que está en la iglesia, que tal vez hasta lo han bautizado y todo, ¿por qué? Es que puede permanecer el resto de su vida siendo esclavo del pecado. Y es por dos cosas que el cristiano puede ser esclavo del pecado aún, siendo que Cristo lo ha hecho todo en la cruz. ¿Por qué es que aún puede ser esclavo? Por dos razones, hermanos amados. Una es por ignorancia, por no comprender claramente el plan de Dios y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y la segunda razón, hermanos amados, es por incredulidad. Es por no creer o por creer lo que no se debe de creer. Por estas dos razones, el cristiano puede pasar el resto de su vida, aunque esté en la iglesia, siendo esclavo siempre del pecado. Por ignorancia, por no comprender. Porque tal vez no se le ha explicado, no se le ha enseñado, así como se les enseña que son pecadores. Ellos, si son pecadores, el oficio del pecador es pecar, van a pecar siempre. El pecado siempre va a tener dominio sobre ellos, a pesar de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso que esto se apodera uno por la fe. Uno se apodera por la fe de lo que Cristo ha hecho, hermanos amados. Pero por estas dos razones se puede permanecer esclavo. Por ignorancia o por incredulidad. Qué tremendo es levantar el argumento de lo que Dios dice. Qué tremendo es que Dios le diga que es justo y que usted diga que es pecador. ¿Y por qué, hermanos amados? Porque se basa en lo que ve. Por eso que en el principio hemos visto que el cristiano debe de tener cuidado con el pensamiento y el razonamiento, porque eso viene en naturaleza caída. Y dice que se profesa ser sabio. Profesar de ser sabio significa que su pensamiento va más alto que el de Dios. O que usted cree que su pensamiento es más que el de Dios. Y dice que usted es santo y usted dice que no. Por eso que el razonamiento lo lleva ahí, hermanos amados. Y el razonamiento lo quiere esclavizar. El razonamiento quiere que usted sea siempre esclavo del pecado, aunque esté en la iglesia. Por eso que Dios nos ha llamado a una libertad en Cristo, hermanos amados, y el plan de Dios es perfecto. La libertad es absoluta en Cristo. Lo que Dios ha comprado a través de Cristo, no solamente la vida eterna cuando nos vayamos allá, cuando estemos con el Señor, sino que es una vida aquí en la tierra, una vida libre del pecado y de la muerte, libre, totalmente libre, hermanos amados. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos amados, desde que cuántos se esfuerzan por dejar de pecar. ¿Cuántos se esfuerzan por dejar de pecar? ¿Cuántos hermanos ahí están ayunando, están orando, se están yendo ahí a las montañas a orar, a ayunar, porque ya quieren dejar de pecar? Pero bajan de ahí y dicen que son pecadores. Dice que no pueden dejar de pecar. Se encierran en un cuarto a orar, a ayunar. No decimos que no hay que orar y ayunar, sí hay que hacerlo. Pero lo que Dios pide de nosotros es que creamos. Lo que Dios pide del hombre es que crea el plan perfecto de Dios, porque Él ya lo hizo todo. Amén, gloria a Dios. El creyente, el cristiano tiene que creer. No importa el esfuerzo que usted haga para dejar de pecar, hermanos amados, lo que importa es lo que usted cree. Alabado sea su nombre. Un doble reconocimiento. Que estamos muertos y que estamos vivos. Algo que es algo que debe hacerse continuamente, hermanos amados. Es algo que siempre debe tener presente. Que usted está muerto al pecado, pero que vive para Dios. Si está muerto al pecado, dejó de ser lo que usted era. Y si está vivo para Dios, usted es el hombre nuevo. Y el hombre nuevo no puede pecar. El hombre nuevo busca todo lo que proviene de Dios. Entonces, un doble reconocimiento, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y ahí, hermanos amados, en este doble reconocimiento, en el comprender de que está muerto, pero que está vivo,
Ahí, hermanos amados, es el secreto de una vida de justicia. Ahí encontramos el secreto para poder vivir una vida que a Dios le agrada. Cuando uno continuamente en su diario andar se está usted considerando que usted ha muerto lo que usted era, que usted ya no es lo que era, que usted ya no puede servir al pecado porque usted ya no es. Usted es lo que Dios dice que es. Por eso, hermanos amados, que en ese doble reconocimiento usted puede alcanzar una vida de justicia. Esto es el camino a una vida de justicia. En este doble reconocimiento, le comprender estas dos cosas: que usted está muerto, pero que está vivo para Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Dice: llevando por todo lado la muerte de Jesús, para que también la vida se manifieste en nosotros. La muerte y la vida. El apóstol Pablo dice: llevando por todo lado la muerte de Jesús, para que también la vida se manifieste en nosotros. Un doble reconocimiento: muerte y vida. Es algo que nosotros debemos de tener siempre presente, de que estamos muertos. Versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. No podemos dejar nosotros que el pecado reine en nosotros, porque el pecado está en la carne. Nosotros por la fe no hemos separado, pero la carne todavía está acá. Nosotros vivimos en un cuerpo donde está la carne. Nosotros somos dos naturalezas: el hombre nuevo, lo que somos nosotros, y el hombre viejo, lo cual nosotros dejamos de ser, pero que está también en este cuerpo. El pecado está en la carne, lo que Pablo enseña en el capítulo 7, de que había algo en él que se manifestaba para hacer lo malo, pero él dice: pero no lo hago yo. Él no es, como tampoco nosotros somos. Nosotros somos lo que Dios dice, esas dos naturalezas. Somos el hombre nuevo, ya no somos mala carne. Ahora, la carne se quiere manifestar, se quiere dar a conocer a través de nosotros. Por eso es que todavía le viene a usted, me viene a mí el mal pensamiento, me vienen los malos deseos. ¿Por qué? Porque la carne lo quiere gobernar todavía, porque la carne se quiere manifestar. Tanto la carne como el espíritu usan este mismo cuerpo para manifestarse. Ahora, la carne quiere manifestarse a través de usted, pero la palabra dice: no reine pues en vosotros. Ya se nos dice a nosotros que no lo dejemos gobernarnos. Es algo que nosotros debemos de hacer. Por eso que esta es la parte práctica, hermanos amados. Cuando le viene el mal pensamiento a usted, sepa que la carne lo quiere gobernar. Pero usted, ¿qué debe de hacer? Mantenerse firme en lo que Dios dice. Cuando viene el pensamiento malo, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a decir: yo no soy, esa es la carne que se quiere manifestar en mí. Dios me ha libertado del poder del pecado. Tu carne ya no tiene ningún gobierno sobre mí. Antes la carne le traía un mal pensamiento y usted lo obedecía rápidamente. Aquel que robaba, la carne le decía: roba, y robaba. Aquel que mentía, la carne le dice: mienta, y mentía rápidamente. Ahora la carne nos dice a nosotros: mienta, y ya nosotros le decimos que no. Ya le decimos que no, hermanos amados, porque nosotros no podemos pecar. Somos el hombre nuevo. Dios nos ha dado la capacidad para no hacerlo nunca más. Amén. Bendito el Señor. Bendito sea su nombre. Por eso que esto debemos de considerarnos muertos siempre, delante de toda situación. Considérese muerto para que la vida de Cristo se siga manifestando en usted. Amén. Esto es algo que nosotros debemos de combatir. La carne y el espíritu combaten constantemente. Pero este combate ya es nuestro. ¿Para qué? Para sostener lo que Dios dice. Por eso que Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué ahora dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? Porque ahora la decisión es nuestra. Porque ahora Dios le ha dado el poder a nosotros de decidir lo que vamos a hacer. Antes la carne nos llevaba de acá para allá. Ahora ya la carne no lo puede hacer más. Ahora podemos andar en el espíritu nosotros, hermanos amados, vivir una vida en el espíritu y no satisfagar nunca más a la carne. Alabado sea el Señor. Por eso que considerarse continuamente, día tras día, considérese muerto al pecado. Versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros, dice, al pecado. Dice: si no presentad vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Vemos, hermanos amados, las dos maneras. Uno puede presentar sus miembros al pecado todavía, pero dice: no lo hagáis más. Presentarse vosotros para servir a Dios. Esa palabra presentar, cuando dice que no lo presentemos al pecado, habla de poner a disposición,
Nunca más nosotros debemos de poner a disposición nuestro cuerpo para servir al pecado. Cuando venga el pensamiento debemos de combatirlo para no hacerlo. Muchas veces la carne se va a manifestar. Tal vez alguien le hace algo y usted grita, se le escapó. La carne se manifestó, pero la carne, no usted. Fue la carne, se manifestó, no usted. Pero usted igualmente debe de combatirla para que la carne no se manifieste más. Entonces, dice, no presentéis para nuestros miembros al pecado. Cuando dice que no lo presentemos, dice que no pongamos nuestros miembros a disposición. Pero presentáis, dice vosotros, dice, como vivos entre los muertos, vuestros miembros como instrumentos de justicia. Cuando dice que nosotros presentemos nuestros miembros, dice para la justicia, habla de una decisión decisiva e inmediata. Una decisión decisiva y inmediata de que nosotros, todo creyente, debe de disponer, presentar su cuerpo para servir a la justicia. Pero dice una decisión decisiva. ¿Por qué es decisivo, hermanos amados? Porque si el cristiano no decide servir a la justicia, va a servir siempre al pecado. Por eso que lo debe de decidir. Pero esa decisión, hermanos amados, debe ser una decisión decisiva e inmediata. ¿Por qué inmediata? Por el resultado que va a dejar. Si no se decide inmediatamente, siempre el cristiano va a vivir una vida de fracaso, va a vivir una vida de derrota, hermanos amados, porque continuamente va a estar presentando sus miembros al pecado. Por eso que dice decisión decisiva e inmediata, que es nuestro cuerpo para servir a Dios. Considerarse muertos, pero vivos para Dios. ¿Amén? Esto es algo que debemos de hacer, combatir continuamente. ¿Combatir continuamente contra qué? Contra la vieja naturaleza. Hermanos amados, para que se vean los resultados, hay una parte que debemos de hacerla nosotros. No considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dice, por donde quiera que vayáis, lleváis la muerte. Considerate muerto donde quiera que vayáis, pero también vivo para que la vida se manifieste. Dice, no reine pues el pecado, dice en vuestros miembros, no reine. Después dice, no presentéis tampoco vuestros miembros al pecado. Son cosas que nosotros debemos de hacer continuamente. Es el ejercicio de la fe, el ejercicio de lo que hemos creído. ¿Para qué? Para que haya un resultado en nosotros, un resultado inmediato en lo que nosotros vamos a alcanzar. Pero hay una parte nuestra, hay cosas que debemos de hacer primeramente, hermanos amados, para que en nosotros se manifieste algo, una vida de justicia. Es como aquella persona que decide, no sé, poner un negocio. Decide poner un negocio porque sabe el resultado que le va a dar después el negocio. Pero no lo puede poner de la nada. Tiene que primero hacer papeles, tiene que ir a la ciudad a pedir permiso, tiene que conseguir el lugar, tiene que trabajar en él, tiene que prepararlo para que pueda funcionar. Son un montón de cosas que se deben de hacer primeramente. ¿Para qué? Para que luego le dé un resultado. Y ese resultado va a ser beneficioso para él. Así también nosotros, hermanos amados, hay una vida de justicia tras todas estas cosas. Hay una vida de justicia, pero primero hay cosas que nosotros debemos hacer diariamente, hermanos amados, para poder alcanzarlo. Bendito sea el Señor. Por eso que nosotros debemos de creerle y mantenernos firmes en lo que hemos creído. No, yo leí un comentario, ¿no? Y decía que el valiente espiritual, podemos decir, no se mide por su fuerza, sino por lo que cree. Un pastor decía, sé valiente y créele a Dios. Qué tremendo, ¿no? Sé valiente y créele a Dios. Creerle a Dios implica todo lo que estamos hablando. Creerle a Dios implica un combate diario para alcanzar una vida de justicia. Creerle a Dios implica un rechazo de la vieja naturaleza. Bendito sea el Señor. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. No se puede enseñorear más de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos muerto, hermano, nosotros desaparecimos. Al cual Él gobernaba ya no existe más. Bendito sea su nombre. Sino que estamos nosotros bajo la gracia. Estamos bajo la gracia y la gracia nos enseña a vivir.
Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, hermanos amados. Ya el pecado, dice, no se enseñoreará más. Ya no le hemos escapado al pecado. Ya nunca más nos alcanzará. ¿Por qué? Porque hemos muerto, hermanos amados. El plan de Dios es perfecto y nosotros no le hemos escapado al pecado y nunca más se enseñoreará más de nosotros. Bendito sea el Señor. Versículo 15, ya para ir terminando. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Dice, ¿por qué no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, de ninguna manera. Sigue el amor de Dios, ¿no? Aclarando todas las cosas. Dice, pecaremos porque estamos bajo la ley. Dice, si no bajo la gracia, dice, no, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia, dice, para justicia? Hermanos amados, la gracia no es libertad para pecar. La gracia es una capacidad para vivir una vida de justicia. La gracia es el opositor del pecado, hermanos amados. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos amados, de que nosotros, hermanos amados, ahora somos hechos esclavos de la justicia. Dice, ¿o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, dice, para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bendito sea su nombre. Ahora nosotros, hermanos amados, nosotros obedecemos a la justicia. Nosotros obedecemos a la justicia. Nosotros ya obedecemos a qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios ahora nos enseña qué, a vivir. La palabra de Dios se fue dada para instruirnos en justicia. Dice que la palabra de Dios fue dada para instruirnos en justicia. La palabra de Dios nos enseña a vivir, nos enseña a conducirnos justamente delante de Él. Bendito sea el Señor. Amén. Versículo 17. Pero la gracia de Dios, dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del poder del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Dice, pero aunque eras esclavo, daba gracias a Dios porque, dice, obedecimos de corazón a esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Esta forma de doctrina, hermanos amados, es el evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio el cual forma. Por eso que dice, a esta forma de doctrina en la cual fuisteis entregado. Fuimos entregados a un molde, hermanos amados. ¿Por qué? Porque hemos creído de corazón, hemos obedecido de corazón y fuimos introducidos, hermanos amados, en un molde que moldea, o en un molde, hermanos amados, que es la gracia de Dios. Y este molde, hermanos amados, nos moldea a la imagen de Cristo, a nosotros, hermanos amados. Por eso que dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Porque habéis obedecido de corazón. Esta es la manera, hermanos amados, obedecer de corazón, entregarle su vida a esta forma de doctrina para que Dios sea el que nos moldee. Pero es de corazón, no es por obligación, hermanos amados. No obedezca por obligación, no obedezca porque su hermano le dice, no obedezca porque el pastor le dice. Obedezca de corazón, ríndale su vida a Dios para que Él lo moldee. Créale a Dios y entrégase a hermanos amados, a esta forma de doctrina. Créale a Dios y entrégase a este molde. Este molde lo moldeará, y cuando este molde se saque solamente se verá la imagen de Cristo en nosotros, hermanos amados. Bendito sea su nombre. Es como cuando usted va a la arena y lleva un molde y pone arena y le mete un molde de un castillo. Usted saca ese molde y formó un castillo. Ese molde hizo algo en la arena, formó un castillo.
Así también, hermanos amados, este molde, el Evangelio de la gracia de Dios, cuando se pone en nosotros, hermanos amados, y luego se saca, se ve bajo la imagen de Cristo en nosotros, hermanos amados. Por eso que dejemos que este molde nos moldee, dejemos que la palabra de Dios trabaje en nosotros, para que luego se pueda ver esta imagen en nosotros, hermanos amados. Bendito sea su nombre, libertados del poder del pecado, vistes a ser siervos de la justicia, esclavos de la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. Y ya terminamos el último versículo, hermanos amados. Versículo 20. Perdón, el 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque ahora tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál era nuestro fruto? Antes era de muerte, hermanos amados. Antes el fruto era de muerte. Todo lo que hacíamos, hermanos amados, caía en la muerte. Pero ahora todo lo que hagamos, el fruto va a ser la santificación, hermanos amados. Va a ser una vida que le agrada a Dios, una vida de justicia, una vida santa, justa y perfecta delante de Dios. Porque hemos sido libertados del poder del pecado y hechos siervos de justicia. Bendito sea su nombre. Ahora, hermanos amados, por fruto tenemos la santificación, hermanos amados. Pero mire este versículo 22 y ahí terminamos. El versículo 22, ya cuando termina, sabe que hemos terminado ya con la enseñanza de la justificación, hermanos amados. Ya hemos enseñado, Dios no ha explicado todas las cosas. Versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios. Mire qué palabra, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué es que nosotros encontramos esta palabra que dice más ahora? Que habéis sido libertados del pecado. Si Cristo lo libertó hace más de 2000 años cuando Él murió en la cruz. Pero acá dice más ahora. ¿Sabe por qué, hermanos amados? Porque el conocimiento de la verdad de Dios, el conocimiento de la justificación por la fe, es lo único que nos liberta al creyente del pecado, hermanos amados. El conocimiento de la palabra de Dios es aquel que lo va a libertar al creyente, hermanos amados. Por eso que luego que hemos terminado con esta enseñanza, dice más ahora que habéis sido libertados del poder del pecado y hechos siervos de Dios. Más ahora, ¿por qué más ahora? Porque el conocimiento de la palabra, hermanos amados, nos da la libertad, nos lleva a la libertad, hermanos amados, para nunca más vivir esclavizado del pecado, sino vivir como siervos de Dios, hermanos amados. Sin el conocimiento de la palabra nunca lo alcanzaremos. Más ahora, hermanos amados, que hemos entendido, que hemos creído, seremos valientes y le creeremos a Dios. Y veremos ese molde, veremos el resultado de ese molde, que es la imagen de Cristo formada en nosotros, hermanos amados. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie, hermanos amados. Bendito sea el Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del poder del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Padre amado, te damos gracias esta tarde por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque